A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Buenas tardes, queridos amigos de La Linterna. Gracias por conectarse con nosotros. Vamos a estar conversando en la próxima hora. Yo creo que vamos a aclarar algunas cositas luego de leer los créditos de nuestro programa. En la dirección general de la estación está nuestro queridísimo amigo, el gran Jaime Nestares. En la gerencia de producción tenemos a Wilitza Arcaya. En la producción del espacio, la gran Juliet Córdoba. En los controles, César González. En la conducción del espacio, su amiga Delsa Solórzano. Hoy con el apoyo también de nuestro querido Bururú, de los Tiburones de La Guaira. Tiburones, vamos para encima. Este año nosotros somos no solamente fanáticos, sino optimistas, ¿verdad, Burú? Así es. Fíjense, este programa de hoy no es en vivo, estamos grabados. Y estamos grabando porque cuando ustedes escuchen este espacio, yo voy a estar en la Unión Interparlamentaria Mundial, en Ginebra. Ustedes saben bien que yo soy vicepresidente del Comité de Derechos Humanos, de los parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial, el Parlamento del Mundo, el Parlamento de Parlamentos, un espacio que hemos bregado por muchos años y que nos ganamos con votos, y yo me siento muy orgullosa de representar a Venezuela en ese espacio. Y es importante que sepamos que cómo nos mira el mundo hoy, que el mundo sabe que en Venezuela no hay democracia y que se violan los derechos humanos de todos nosotros, ha sido en efecto debido a un gran trabajo que hemos hecho muchísimos de nosotros, y pues en este momento yo estoy cumpliendo pues una función internacional que es en el marco justamente del cargo para el cual ustedes me eligieron. Entonces, hoy por eso estamos grabando. Para cuando regrese a Venezuela vamos a tener nuestro programa en vivo de nuevo y les vamos a contar buenas noticias que ya ustedes seguramente estarán viendo a través de las redes sociales, pero que comentaremos en vivo en el programa de la semana que viene. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Alguien a quien yo aprecio mucho, alguien a quien respeto mucho desde todo punto de vista, alguien que además me aconseja y me apoya mucho, y esas personas a las que usted escucha y quiere y respeta, pero que además sabemos que el público lo ama. Lo anunciamos la semana pasada, y se trata de un hombre que nos sorprende siempre, no solamente en su espacio radial, él tiene un programa de radio muy escuchado, nos sorprende con lo que nos enseña, nos sorprende con sus stand-up, nos sorprende con sus opiniones, y que además es hijo de una mujer a la que yo admiré profundamente, como lo fue la doctora Mercedes Pulido de Briceño. Yo me refiero al gran José Rafael Briceño, el profesor Briceño. Bienvenido, José Rafael. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por aceptar mi invitación. Créeme que es un reto extraordinario entrevistarte. Así que, de nuevo, gracias por acompañarnos en La Linterna. No, chica, gracias por esa presentación. Le voy a mandar te voy a pedir que la grabación de esa presentación me la mande para ponérsela a mi esposa. Para que sepa quién llega a la casa.
Pero no, para mí el honor es estar contigo al aire en este momento. Hace tanta falta hablar con claridad, sin optimismo balurdo, pero tampoco sin estrellarnos en un pesimismo cíclico. Y yo creo que un poco de eso se trata la idea de la linterna, ¿no? Exactamente, justamente de eso se trata la linterna, y porque además, José Rafael, tú que me conoces tanto, la gente no sabe de nuestra amistad, pero tú que me conoces tanto y sabes justamente en lo que estamos trabajando hoy día, parte de lo que hacemos pasa por hacer conocer al país que somos muchos los venezolanos, o son muchos los venezolanos que hoy están bregando justamente por el futuro de nuestra nación. Estamos recopilando planes de gobierno de todo el mundo, estamos hablando con muchísima gente para construir justamente esa Venezuela del futuro, y yo creo que eso es muy importante, pero además hay cosas que a mí me parecen también vitales, y es que ciudadanos como tú sigan creyendo en Venezuela, sigan emprendiendo en Venezuela, y además sigas trayéndonos calidad de vida a los venezolanos, porque yo creo que eso es fundamental, y por eso quería que este programa de hoy, que es muy especial para mí, porque te repito, en este momento, cuando el programa salga al aire, van a estar ocurriendo cosas importantes en la Unión Interparlamentaria Mundial. Yo quería justo hoy estar conversando contigo. Bueno, yo creo que yo estoy aquí no solamente a pesar de todas las dificultades que pueden haber por las medidas del gobierno que hacen difícil la vida de un venezolano, sino estoy aquí también a pesar de gente que piensa como yo, pero no está de acuerdo en cómo lo manifiesto. A mí el haber hecho o estar haciendo un show de comedia, entre comillas, porque también hacemos un recorrido histórico de Medina Angarita hasta aquí con Vladimir Villegas, me ha traído consecuencias que aquellos que consideran que el país tiene que ser armado nada más con un solo lado, y por supuesto con su lado, me condenen, porque de alguna manera el pararme en un escenario con una persona que haya participado en el gobierno de Chávez y que en el 2007 decidió abiertamente salir del gobierno porque no estaba de acuerdo con la forma como se había planteado la enmienda constitucional, ya el pararme allí es un signo de una especie de traidor. Entonces yo a veces, más que comentar sobre el gobierno, sobre el cual ya, pues yo creo que la gente vive día a día lo que significan muchas de estas medidas que toma el gobierno. Es decir, tener que decirle a la gente las cosas es redundante. Y además, ya tú no puedes mentirles a la cara, tú no puedes decir que no hay tal cosa, o que no hay tal cosa como una crisis migratoria, o que afuera la gente igual está viviendo mal, porque la gente que está afuera son sobrinos, primos, hijos, hermanos de gente que está aquí. Y son gente con la que se mantienen en contacto. Y es gente que les dice, no que, oye, aquí la cosa sí está papayita, pero que a los 6 meses ya se están mudando de una habitación donde estaban con 4 personas o 6 personas a una habitación con 3 o a una habitación con 2, y que al año o en menos tiempo ya les están mandando dinero. Entonces, por muy difícil que sea la vida, esta persona tiene para mantenerse allá y para mandarte dinero para acá, lo cual por lógica directa, sin que medie ninguna ideología, te da a entender, bueno, entonces allá las cosas están mejor que aquí. Pero más allá de la gente que está con uno, a mí me cuesta es hablarle a la gente que piensa como uno, pienso que deben haber grandes cambios, pero piensa en esos cambios por la vía de la revancha, que es lo que nos ha traído acá. Es decir, yo considero que el proyecto de la izquierda en nuestro país, en un momento dado, el proyecto de una izquierda que tuvo Pompeyo, que tuvo Teodoro, o que inclusive hasta el mismo grupo de gente que salió de Acción Democrática, como el MED, etcétera, y el mismo Partido Comunista se deterioró o se corrompió y se convirtió en una revancha. Y eso es lo que proponen también, de otro lado, algunas voces, que son pocas, pero que hacen bastante ruido, y con las que a veces me cuesta más lidiar que con aquellos que no piensan como yo, porque son simplemente o parte del gobierno o están convencidos de alguna manera de que la tesis de una guerra económica o del imperialismo es la que nos tiene donde nos tiene. Eso es lo difícil del trabajo que yo hago. Y justamente por eso yo quería conversar contigo, José Rafael, porque además un día conversando con Diego Bautista Urbaneja,
quien comparte este espacio de la linterna con nosotros, él nos decía en una reunión que si nosotros no entendemos que las mayorías se construyen sumando, nunca íbamos a ser mayoría, sino que íbamos a ser los mismos cada vez más molestos. Eso me lo dijo Diego Bautista, era unos 5 o 6 años tal vez. Hoy, la verdad es que somos mayoría, que es una mayoría que hemos ido construyendo con los años y que en efecto esa mayoría que somos hoy, una mayoría sólida, robusta, que yo diría que supera el 80% de la población. A ver, obviamente no es que estamos extraordinariamente organizados, en fin, pero somos sí una mayoría que sin duda alguna se opone al régimen de Maduro. Esa pues se debe a que en efecto hubo un chavismo que se fue desencantando a lo largo de todos estos años y que se ha sumado a las fuerzas que hemos hecho oposición toda la vida, como es tu caso o el mío, que siempre hemos estado de este lado de la calle, que nunca pertenecimos a las filas del oficialismo. Pero la reconstrucción de Venezuela pasa por encontrarnos todos, por entendernos todos y por dejar de actuar con base en la venganza, como han venido actuando estos señores durante 20 años, según palabras de la propia Delcy Rodríguez, no mía. Ella dice que ella actúa con base en la venganza y pasar de la venganza a la justicia creo que sería una forma más eficiente, por ejemplo, de no solamente de dirigir los destinos de un país, sino de pensar en los destinos de un país. Tú ¿cómo ves esto de hechos como, por ejemplo, José Rafael, que hace unas semanas atrás veíamos que una juez militar, que era la que juzgó de manera ilegal, inconstitucional, a más de 20 estudiantes universitarios por razones políticas, la que fue también la juez del diputado Gilbert Caro o de Caguaripano, se suma a la larga lista ya de funcionarios que han contribuido a que hoy Venezuela esté siendo, personeros del régimen de Venezuela estén siendo enjuiciados en la Corte Penal Internacional por la falta de justicia en Venezuela. Bueno, pero es que ahí está uno de los puntos más importantes, creo yo, a la hora de revisar la vocería, que es a lo que yo me dedico, el mensaje. Uno de los mensajes en los que hemos coincidido o que nos hemos encontrado constantemente es la variable militar, aquí es muy importante. La variable, y eso no dicho por nosotros, dicho por el propio gobierno, que se planteó una unión cívico-militar partiendo de una tesis de Ceresole, de un sociólogo y politólogo argentino. Que yo no lo estoy diciendo, ellos mismos plantearon aquí lo militar es una pata importantísima de este proceso. Ajá. Y a los militares no les hicieron lo mismo que les ha ocurrido a la gente en el sector público, que es que ya no se mantiene la tabla salarial, sino que eso de que, bueno, este tiene tantos sueldos más que el otro, sino que se fue reduciendo todo casi que a una diferencia ínfima entre una persona que es un suboficial, bueno, ni siquiera suboficial, porque eso ya es un término que inclusive hay que manejar, pero una persona que de repente es un sargento a una persona que es un coronel o un comandante, y la diferencia salarial en realidad no es comparable a todos los estudios, exámenes, años de trabajo que tienen que llegar. Eso les pasó a ellos también, como le pasó a la gente de Corpoelec, como le está pasando a la gente del sector privado. Entonces, es obvio que esa gente tiene mucho más en común contigo de lo que tú crees, pero nos dedicamos a nivel de discurso a esta gente son unos vestidos, esta gente se entregó, esta gente, el militar venezolano es un traidor. O sea, nos dedicamos a un discurso absolutamente marginador, es decir, yo no quiero ni hablar contigo, y es alguien que tú necesitas con el diálogo de lo que va a pasar. Entonces se va la mujer y algunas personas, bueno, que la voten a patadas si la veo por Colombia. Digo, primero a nivel logístico, estratégico, esta es una mujer que tiene información muy importante de cómo se manejó la justicia militar en un momento en que se está recibiendo y se está estableciendo una investigación en la Corte Penal Internacional. Es decir, esta es una mujer que es un perfecto candidato
para ser interrogada por la Corte Penal Internacional ante la... Permíteme el paréntesis, José Rafael, introducida. nosotros la estamos promoviendo como testigo. Yo soy parte del expediente Pero obviamente... y la estamos obviamente, promoviendo como testigo. Pero más allá de eso, escucharla antes de condenarla. Yo no voy a negar, o sea, si hay alguien que yo aprecio enormemente, es Agilberto Caro. Fue uno de mis primeros invitados a Reporte Semanal y es un tipo que no tanta gente lo conoce como deberían conocerlo, y además me parece que las palabras que dio en la Asamblea sobre Mandela, las cuales más adelante quisiera recordar, me parecen esenciales para este momento. Pero antes de condenar, etcétera, vamos a escuchar, vamos a saber cómo funciona la cosa por dentro. A decirle, mira, hermana, mi problema no es contigo, porque, y aquí viene precisamente las palabras de Gilbert Caro, que acordó de Mandela. Mandela planteó un momento dado, cuando ya había pasado por su etapa violenta, y luego había estado preso, y luego había reflexionado sobre todo lo que había pasado. Primero, lo que acabamos de conversar, que la revancha no era la manera, no era el medio, que la violencia tampoco lo iba a llevar. Y reflexionó algo que me parece que es el mensaje central que hay que llevarle a la gente. Aquí todos somos víctimas de un sistema, prácticamente todos. Podrá haber unos 20 que no sean parte de esta frase, pero aquí todos somos víctimas de un gran sistema. Víctimas y victimarios. Si usted le pregunta al policía, si usted le pregunta al policía que la gente dice que es corrupto, o al Guardia Nacional que está metido en un negocio, o que reprime, mire, usted no preferiría vivir de su sueldo, vivir bien de su sueldo, poder acceder a las cosas que usted quiere darle a sus hijos sin tener que matraquear o sin tener que verse involucrado en una cuestión de contrabando de gasolina, o sin tener que salir a reprimir a estudiantes. Y le va a decir que sí, porque digamos, hay una ínfima cantidad de gente en comparación con los que realmente son buena gente, para decirlo de una manera, que en realidad quiere hacer el mal. En el momento en que, por supuesto, entran en una dinámica de poder y en una dinámica de esto es lo que tienes que hacer, se despiertan pasiones y las peores cosas del espíritu humano, por supuesto. Y en el momento de dogmatizas y le repites a la gente una y otra vez que el otro te quiere quitar lo tuyo, despierta lo peor del ser humano. Pero esto en el fondo no quiere estar en esa actividad si pudiera vivir decentemente de su salario en un país donde Dios tuviera algún significado y no se deshiciera en la mano. Entonces, ese tipo también, al igual que usted, quizás en menor grado, quizás usted está atrapado en la rabia, como yo he estado atrapado en esa rabia también muchas veces, de que me está pegando, me está dando mis derechos, me está metiendo preso, me está sembrando una evidencia, lo que tú quieras. Pero ese tipo está tan atrapado como usted. Entonces, lo que hay que desmontar es el sistema que nos convierte a todos en víctimas de una dinámica de la que solamente se beneficia una ínfima parte de los venezolanos. Son 20 millones de personas víctimas de 20 personas. Que estoy seguro que debajo de ellos hay muchísima gente que lo que quiere es, o sea, si hubiese una manera decente de salir de esto y de entrar en una dinámica donde tú vivir de lo que ganas, lo harían. Solo que si el único discurso que recibes del otro lado es todo el mundo que esté del lado de allá, que además hablar de los lados es ridículo, es culpable, porque además te recuerdo que a Chávez no lo eligió una minoría y fue que él se robó las elecciones en el 98. Chávez, muchas de las elecciones que ganó, las ganó cuadrado y raspado, y si no estamos dispuestos a admitir ese hecho, estamos locos. Si vamos a creer que todo ha sido un gran fraude electoral desde el principio hasta el final, mole, pues no hay nada que discutir. Pero a qué voy, esa frase de Mandela que recapituló y es esencial para que entendamos por qué la idea de que nos salvamos todos o no se salva nadie es primaria, porque todos somos parte del mismo sistema que nos ha convertido a todos en víctimas de un enclave del cual solamente se beneficia una ínfima cantidad de gente, y en la medida en que más gente comprenda eso, comprenda que tiene que apartar su rabia, tragársela, manejarla, como muchos lo tenemos que hacer por muchos casos. Yo no tengo familia prácticamente en este país, porque todos han tenido que ir, de una manera u otra les han quitado los trabajos, o los han secuestrado tantas veces que tuvieron. Al igual que mucha gente, he perdido a mucha gente, y allí tuve que vivir los tratamientos de mi papá y de mi mamá con estas circunstancias. Pero me tengo que tragar mi rabia porque hay algo que está por encima de todo, y es la posibilidad de que mis hijos no crezcan en un mundo donde un lado se está vengando del otro, cualquiera que sea,
el lado que se esté vengando del otro, porque sabemos que eso nos va a llevar al mismo ciclo y a peores miserias. Y para hablar del país en el que queremos que crezcan nuestros hijos, te invito, José Rafael, a que te quedes con nosotros. Vamos a un brevísimo corte y ya volvemos con el querido profesor Briceño. No se separen, que es muy cortico el corte. Ya venimos, valga la redundancia, aunque José Rafael me regañe cuando vuelva. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Esa es Natalia Lafourcade cantando la tonada de luna llena del tío Simón, porque Venezuela también se escucha en el mundo, no solamente por las malas noticias que traemos, no solamente por la excesiva migración, por la diáspora, por que tenemos un régimen que viola los derechos humanos o por lo que llega de la Corte Penal Internacional. Venezuela también se escuchó en el mundo por otras razones. Venezuela se escuchó por las canciones del tío Simón, que siguen sonando en el mundo y que nos siguen diciendo a los venezolanos que vale la pena luchar por este país en el que vivimos, por el que con el que soñamos y por el que luchamos. Sigue con nosotros en línea mi querido amigo José Rafael Briceño, el profesor Briceño, quien es además una persona que nos orienta muchísimo, que nos ayuda muchísimo en mejorar cada día, en comunicar de la manera más adecuada e incluso en cómo nosotros debemos poner en escena las cosas que hacemos, el cómo las hacemos y el cuándo las hacemos. Así que seguimos hablando de eso con José Rafael Briceño, el profesor Briceño, y antes de irnos al corte, estoy esperando un regaño de él ahorita, por cierto. Yo te di la redundancia, no te preocupes. Ok, antes de irnos al corte, hablábamos, José Rafael, tú terminaste con una frase que me quedó retumbando en la cabeza, que es el país en el que queremos que crezcan nuestros hijos. Tú y yo tenemos niños pequeños y te he visto, me consta, como el gran padre que eres, luchando por tus muchachitas, ¿no? Por tus bellas niñas. Y ese país que nosotros queremos regalarles a nuestros hijos, tú a tus 2 niñas y yo a mi varón, es ese país donde la venganza no sea lo que rija nuestra actuación. Porque en efecto, 20 años de venganza nos tienen sumidos en una ruina absoluta, en una quiebra impresionante, no solamente por cierto económica, sino también una quiebra moral, ética. Nos tienen convertidos en un país dividido, en un país desvencijado. Aquí no hay una nación,
Aquí hay un país dividido en dos naciones. Por cierto, una nación mucho más grande que la otra, pero no puedes dejar de reconocer que existe la otra, ¿no? Que hoy es minoría, pero que alguna vez, como tú bien señalabas, fue minoría. Y te quiero contar una anécdota. Hace muchos años, recién llegado Chávez al poder, tú sabes, como tú bien conoces, yo siempre he estado en la oposición toda la vida. Y recuerdo claramente que iba montada en un taxi, iba del centro de Caracas hacia Chacaíto. Y me subo a un taxi en el centro y empieza a caer un torrencial aguacero y inevitablemente termino hablando de política con el taxista. Total que yo le digo al taxista que no estaba de acuerdo con Chávez ni con sus políticas, estábamos por elegir, estaba todo el proceso de aquella constituyente que nos llevó a la Constitución del 99, yo le decía mi opinión, que había que votar no en aquel momento, cuando todavía creíamos en los procesos electorales, y el taxista era tan chavista, José Rafael, que me corrió del taxi, me botó del taxi, me dejó, pero bajo un torrencial aguacero, justo antes de entrar a Chacaíto, sin llevarme hasta donde yo iba, porque en su carro, como se dice ahora por ahí en los cuarteles, que no se cumple por cierto, pero es que el carro sí se cumplió, no se hablaba mal de Chávez. Esa era la Venezuela del 98, 99. Una Venezuela que en efecto había puesto o le había dado un voto de confianza a aquel hombre que habló de freír las cabezas de los adecos en aceite, que yo no entendía cómo se le iba a dar un voto de confianza a ese señor, aquel hombre que nos dijo que había buenos y malos venezolanos, a aquel hombre que era militar. Y yo decía, Dios mío, pero si los militares deben estar en los cuarteles y resguardando la seguridad nacional, la seguridad de las fronteras, no dirigiendo países. Lamento no haberme equivocado y que estemos hoy como estamos, pero la realidad es que tenemos 20 años de un país que se ha movido con base en la venganza y no de un país que ha actuado conforme a la justicia, a los principios, a los valores. ¿Cómo ves tú, José Rafael, esa posibilidad de reconstrucción de la nación y cómo además tú lidias con el tema de ser padre en una Venezuela como la que hoy vivimos y explicarle a nuestros hijos la Venezuela que ellos no conocieron, por qué seguimos aquí y por qué seguimos luchando por esto? ¿Cómo crees tú que nosotros debemos ser más eficientes con el país, con la gente que nos escucha, pero obviamente también con nuestros hijos? Bueno, yo creo que pase lo que pase, hay una deuda externa, cuánto se va a reconocer de ella, no, es un tema importante, pero y hay un desmantelaje de la industria petrolera. Yo creo que es una oportunidad para no depender de esa industria petrolera, para plantearnos primero que nada, un piso económico donde dependamos de nuestro trabajo. Y hay algo fascinante. Yo una vez hablé con una autoridad vietnamita, y yo le dije, bueno, usted está aquí en Venezuela, te estoy hablando hace unos 10 años, sí, alrededor de unos 10, 8 años. Usted está aquí en Venezuela, ustedes en Vietnam que vieron un proceso tan complicado. Vietnam se hace a llamar a sí mismo un país socialista, pero con economía de mercado, o de izquierda, pero con economía de mercado. Ustedes que vivieron todo esto, ¿qué tiene usted que decir, qué tendría usted que decir aquí? Y él decía, bueno, mira, yo creo que primero tengo que tragarme la lengua porque obviamente veo muchas cosas que nosotros intentamos y no funcionan. Y obviamente está hablando de las comunas, está hablando de la entrega de empresas directamente al obrero, que no tiene el mismo interés ni las mismas contactos y movimientos y capacidades, o no se formó para lo mismo que se formó el gerente, o se formó el administrador, o se formó el contador, etc. Él me hablaba, por supuesto, de las grandes quimeras que vive cualquier país comunista. Pero me decía, mira, lo más importante para nosotros fue reencontrarnos con los vietnamitas que habían huido de Vietnam. Porque esas colonias de vietnamitas que en Vietnam la persecución fue sanguinaria contra personas que tenían título académico, personas, o sea, digamos, es un nivel irracional si ustedes revisan la historia. Muchísima gente salió de Vietnam. Y Vietnam entendió cuando hizo su proceso de transición hacia algo un político menos dictatorial, menos violento, y tuvo que reencontrarse con la diáspora de Vietnam, que para nosotros reencontrarnos con esa diáspora fue esencial, porque esa fue la que había hecho y había tejido las redes de contactos económicos
que para ser productivo hay una cantidad de sacrificios que hay que hacer, hay unas formas de nuestro estilo de vida que llevábamos que no son parte de esa productividad, y que no somos los ejes ni el centro del universo. Creo que toda esta es una experiencia importantísima para enseñarnos humildad. El venezolano iba y se burlaba del argentino porque decía que el argentino era altanero, pero nosotros éramos vistos como los argentinos o peor en el resto de América Latina, porque íbamos con una idea de millonarios, pero de un dinero que habíamos producido que habíamos sacado de la tierra, pero no porque lo habíamos cultivado, cuidado, vigilado, experimentado. No era el café de Colombia o no era los cultivos en el caso de Argentina, era petróleo, que si bien hay todo un proceso de refinación, etcétera, no nos incluía a todos como sociedad, y todos como sociedad íbamos hablando de que éramos ricos. Me parece chévere, en el peor de los términos, lo que voy a decir, que seamos pobres ahorita, porque esa pobreza va a hacer que lo que ganemos, lo haremos con nuestro propio esfuerzo y dejemos de concebirnos como un país rico y nos concibamos como un país productivo, que es algo mucho más estable que decir que somos un país rico. Creo que para allá van las cosas, y creo que de eso mismo se trata también la formación que tenemos que dar a nuestros hijos, enseñarles, aquí se cometieron errores, sí, aquí hay gente que decidió en un momento dado que esto iba a ser una revancha, fracasaron en esa revancha porque siguieron con una economía rentista por un lado y siguieron con el concepto de política como un poder que yo utilizo para acabar con mi enemigo y no un lugar desde donde yo construyo un proyecto político. Y ojo, me refiero a las cúpulas, porque aquí hay una cantidad de gente que participó en proyectos educativos, canaimitas, exploraciones agropecuarias, experimentales, hasta cultivos urbanos, que realmente creen lo que estaba haciendo. Y tú no le puedes decir todo eso no sirve para nada. Tú tienes que ver cómo esa persona se inserta dentro de un proceso donde él sienta que sigue aportándole al país. Y tú tienes que hacer eso mismo con tus hijos. Tienes que decir, bueno, ¿dónde entra usted en todo esto? Entender que estamos en un mundo globalizado, pero que no hay lugar donde vayas a sentirte mejor que el lugar donde generaste tus mejores recuerdos y donde quieres que tus hijos tengan los mejores recuerdos. Con esas bellas palabras vamos a ir a un corte, José Rafael. Te voy a pedir yo me tengo que ir, chica, tú me tienes aquí atrapado. Me vas a regalar 4 minutos más, por favor, porque realmente sé que la gente te quiere y te aprecia muchísimo. Vamos a un corte rapidito y me regalas 4 minutos más al regreso. Vale. Gracias. Ya volvemos con la linterna. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Violencia y más violencia, chamo. Estamos hundidos en violencia. Y no solo aquí. En Latinoamérica estamos cada vez más sometidos a las bandas criminales. Pero la violencia está aumentando en todo el planeta. En África es violencia étnica. En el Medio Oriente es violencia bélica. En Asia es violencia laboral. Y en el mundo desarrollado también. Todos esos problemas financieros que dejan a la gente en la calle también son una forma de violencia. Violencia financiera. ¿Por qué será que aumenta la violencia? Lo curioso es que hayamos pasado unas décadas de relativamente poca violencia. La violencia es la cosa más normal en la naturaleza. Ocurre todo el tiempo y es motor de la evolución. ¿Cómo así? Bueno, porque cuando los ecosistemas tienen pocos recursos, los individuos que lo habitan se tienen que pelear por la comida, por el agua, por el espacio. Bueno, los humanos somos animales, ¿no? Al final nosotros contamos el agua, la comida y el espacio en términos de dinero, y la violencia la mueven esos intereses económicos. Por supuesto, los humanos tenemos un ciclo en el que la tecnología avanza y crea una abundancia de recursos.
Pasó cuando inventamos la agricultura, la medicina moderna, las computadoras. Claro, había recursos, empleo, dinero y comida para todo el mundo. Entonces se vive en paz. Exacto, pero como somos animales, cuando todo está bien y tranquilo, nos reproducimos hasta que los recursos vuelven a escasear. Y ahí volvemos a la violencia. Asimismo, y fíjate que en la naturaleza la violencia no es solo para sobrevivir. Los individuos en la naturaleza siempre tratan de acaparar lo más que pueden. La idea no es solo que vivan tú y los tuyos, sino que los otros se mueran para que no te compitan. Como una mata de mango que envenena el suelo que tiene debajo para que no le crezca nada al lado. O como una manada de lobos que no dejan que la otra manada se coma sus sobras aunque se pudran. O sea que nos estamos comportando igualito, desde el malandro que mata para robarse artículos de lujo que no necesita, hasta la familia millonaria que vive en una parcela gigantesca con una cantidad absurda de espacio. Y a mayor escala, por ejemplo, un país que va por el mundo comprando deudas y deudas de otros países no es más que ese mismo principio de acaparamiento de los recursos, como animalitos. ¿Será por eso que todos los experimentos políticos que intentan repartir las cosas equitativamente entre todos fracasan y terminan siendo peores? Puede ser que aún el instinto no nos permite implementar esas cosas. Pero ¿por qué decías que la violencia es el motor de la evolución? Bueno, porque la violencia indica que la competencia por los recursos es brutal, ¿cierto? Y en esas condiciones los individuos se empiezan a diferenciar. Los más fuertes, los más agresivos, los más discretos, los más inteligentes. Y de esa diferenciación surgen las nuevas especies. Entonces, ¿qué? ¿Estamos a punto de convertirnos en varias especies de humanos? Bueno, a punto en términos evolutivos es algo muy relativo, pero sin duda mientras más violencia haya, más probable sería que nos dividamos como especie. Esa siempre es la solución de la naturaleza. ¿Y no podríamos tener una solución nuestra? Bueno, la clave es que hayan más recursos de lo que los humanos necesitamos. Eso puede ocurrir de muchas maneras. Como que la gente no consuma tantas cosas que no necesita. O que la población deje de crecer tanto gracias a la planificación familiar. Que se desarrollen tecnologías que aumenten la cantidad de recursos. Y justicia, chamo. Todo esto pasa porque empecemos a reforzar lo que los humanos entendemos como justicia. Porque si no, la naturaleza aplica la suya propia. Y eso es la violencia. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Pasar de ser un país rico a ser un país productivo. Esa frase estupenda, extraordinaria de José Rafael Briceño, con la que nos fuimos al corte anterior, me la voy a robar. Me la voy a robar. Que se creía rico a ser un país productivo, que eso es muy importante. Y también que no teníamos una democracia perfecta. Eso es otro elemento que yo creo que hay que entender. No solamente, porque una democracia perfecta no te llevaba a lo que nos llevó. Ojo, no existe la democracia perfecta, para ser honesto. Yo creo que aquí hay otra lección importante que llevarse, y esta creo que es quizás la más importante no para el país, eso que ha aprendido Rusia, que ha aprendido el pueblo ruso, sobre todo la disidencia rusa. La democracia funciona cuando hay buena fe. Cuando hay mala fe, no importa todos los mecanismos, y lo estamos viendo también en Estados Unidos, no importa todos los mecanismos que existan para salvaguardar la democracia, cuando hay mala fe, se le puede dar la vuelta, se le puede torcer. Entonces, la importancia, primero, de los medios de comunicación que te ayudan a mantenerte informado y a reconocer la mala fe de otros. Y la importancia todavía mayor del criterio, que es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a no creer en algo porque nosotros creíamos en ello. Tengo la ventaja de que mi padre era socialista durante muchos años, después se curó, pero sí, todos nos curamos de eso. Era social cristiana. No se curó de lo más importante que tenía el socialismo, que sí me parece esencial, que es entender que
El sistema de un país se tiene que construir en función de su gente. Y hay gente que necesita apoyo para salir y para convertirse en productiva. Y en eso sí yo estaré siempre en contra de esa derecha que dice todo el mundo se puede hacer a sí mismo. Y tú no te puedes hacer a sí mismo si eres analfabeta, si no tienes acceso a educación pública, por lo menos primaria. Tú no te puedes hacer a ti mismo de la nada. La competencia entre una persona que ha tenido acceso a los mejores colegios y la persona que no ha tenido acceso a la educación es absolutamente injusta, pero tiene que ser una igualdad de oportunidades, no de resultados. Eso lo podemos hablar otro día. Pero yendo hacia el tema de que tuve la oportunidad de tener una casa donde veía dos puntos de vista distintos, y yo no tenía que favorecer, yo no tenía que comulgar con ninguno de los dos. Yo lo que tenía era que formarme el mío, y yo creo que aquí el tema de los partidos tiene que ir hacia no una discusión ideológica dogmática, pero sea proyectos de país donde tú crees más en una seguridad social o menos en una seguridad social, más en leyes que favorezcan estas cosas otras, pero que sí tengas posturas reales y no simplemente afinidades porque alguien te dijo, este fue el que te quitó a ti y yo te voy a ayudar a recuperarlo, que ha sido en buena medida el discurso político durante muchos años y también en algunos momentos de la oposición, y es un discurso vacío porque de nuevo vemos en el leitmotiv del día de hoy, que es la retaliación como filosofía política, jurídica, inclusive judicial. Así es, y gracias, José Rafael, por dedicarnos tanto tiempo que sé que es valiosísimo para ti y que además sé que te saqué de una reunión importante en la que estabas. Para nosotros realmente ha sido un honor contar contigo en este espacio. Sabes que te queremos y te admiramos muchísimo. Así que gracias de corazón por acompañarnos la tarde de hoy en La Linterna. No, gracias a ti y la invitación a todos a que sigamos pensando, no simplemente reaccionando. Gracias, José Rafael. Un abrazo. Un abrazo. Fíjense, hemos escuchado al gran José Rafael Briceño, un buen amigo, una persona con la que siempre es grato sentarse a reflexionar y a conversar, y una persona con la que uno se siente libre de hablar. No importa si pensamos o no pensamos igual, y en eso tiene que fundamentarse el país del futuro, el país que nosotros queremos construir, un país donde el pensamiento, no importa cuál sea, no debe ser condenado, su modo de pensar no debe ser condenado, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en lo mismo que incurre el régimen de manera constante. Los presos políticos existen porque se condena al pensamiento, ¿no? José Rafael es un hombre que nos enseña mucho. Yo creo que nos ha dejado frases muy importantes, como por ejemplo esta que él señalaba, que nosotros tenemos que pasar de ser un país que se cree rico a ser un país productivo. Y ello va del hecho de que se ha extinguido de manera completa el aparato productivo nacional y por eso hoy estamos pasando hambre los venezolanos. Nos ha dicho que la democracia funciona cuando hay buena fe y en efecto hacia eso tenemos que caminar, hacia un país que no actúe con base en la venganza, sino que actúe con base en la justicia y dejemos de ser un Estado de derecho y nos convirtamos finalmente en un Estado de derecho. Y que los sistemas de un país se construyen con base en su gente y en las capacidades de su gente para que todos tengamos al final las mismas oportunidades. Yo soy producto de la educación pública. Nunca estudié en escuelas, ni en liceos privados, ni en universidades privadas. Estudié en toda mi primaria y mi bachillerato en escuelas y liceos públicos y la universidad, tanto mi pregrado como mi especialización, mis especializaciones, todas son de la Universidad Central de Venezuela. Y el ser humano que uno es hoy día, con virtudes y defectos como todos, al final no es más que el producto del libre pensamiento, de un libre pensamiento que me inculcaron en mi hogar y que en efecto es el que yo quiero para Venezuela, que es el que estoy segura que queremos todos para Venezuela. Y por ello creo que es tan importante el tema del proyecto país. Coincido completamente con José Rafael en torno a que la unidad tiene que ser una que se agrupe en torno a dos cosas. Una, esto lo agrego yo, una estrategia para producir finalmente el cambio que hoy Venezuela merece, necesita, urge, y otra, el proyecto de país. Y por eso
soy tan insistente, siempre lo digo, cada miércoles que nos encontramos, en que estamos trabajando en eso, en justamente aglutinar proyectos de país, que la gente de Conindustria tiene un proyecto extraordinario, que la gente de la Cámara Venezolana de la Construcción también. Por cierto, nos vamos a ver pronto en la Cámara Venezolana de la Construcción. Eso va a ser el 14 de noviembre. Aprovecho de anunciarlo de una vez. Hay una extraordinaria convención y vamos a estar allí compartiendo un poco lo que pensamos nosotros, lo que es el proyecto país. Y asimismo lo ha hecho la gente de la Cámara Cárnica. En fin, todos los sectores productivos del país están trabajando, se están organizando. Nosotros en la Asamblea Nacional, con todas las dificultades que tenemos, estamos produciendo un banco de leyes para poder tener al día siguiente que caiga esto, lista ya el inicio de la construcción, yo no hablo de reconstrucción, sino de construcción de la Venezuela con la que hoy soñamos. Vamos con esto a un corte y ya volvemos para el cierre de nuestro programa de hoy, La Linterna. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. GlobalTherap y despídete del dolor. Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacional, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando a la parte final de nuestro espacio, La Linterna de los miércoles con Delsa Solórzano. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, @Delsa Solórzano, Delsa con S, no lo olviden, @Delsa Solórzano, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram. Y seguir, por favor, también las redes sociales de nuestra querida emisora RCR, es @RCR750. Recuerden también, por favor, nuestra plataforma digital rcr.tv. Yo creo que este programa de hoy ha sido bien aleccionador para todos. Creo que nos ha dejado un espacio importante para la reflexión. Y además habla de algo que es una pasión para mí, sin duda alguna. Y es ese saber, ese sentir, la enorme cantidad de venezolanos maravillosamente bien preparados, bien formados, que estamos acá y que queremos reconstruir Venezuela. Yo tengo uno sentado enfrente, el gran Bururu, ese profesional que nos acompaña hoy, que hace su trabajo con tanta pasión, que yo de verdad me voy, hoy que tenemos un día largo de grabación, muy contenta por haber compartido este espacio con Bururu y con todos ustedes, por supuesto, porque esa Venezuela bonita con la que nosotros soñamos y por la que luchamos está aquí, está presente, es como el cuento del pájaro azul. María Fernanda García Márquez, que está conmigo hoy, quien es mi asesora
me mira con aquella cara de que ya vienes tú con tus sueños de Venezuela. Pero es la verdad. Cuando yo era chiquita veía una película que se llamaba El pájaro azul. Y estaba buscando el pájaro azul. Es como buscar a Dios por los rincones. Dios está aquí. Dios vive en Venezuela. Solamente tenemos que abrir los ojos y saber que está aquí. Y que el pájaro azul no hay que buscarlo en otro lado, que somos nosotros mismos y que la libertad de nuestro país, de nuestra nación, que la perdimos hace rato, la vamos a recuperar y vamos a recuperar pronto a esa nación con la que soñamos pero que hoy lamentablemente no tenemos y que, como bien decía José Rafael, nosotros no podemos seguir pensando en que queremos volver al pasado porque vamos indefectiblemente, si repetimos los errores del pasado, vamos a terminar en este presente. Así que el futuro tiene que ser mucho mejor y estoy segura que con el trabajo, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, así lo va a hacer. Y como en este espacio también yo creo que la idea es un poco que nos conozcamos mejor. Yo siempre digo que a mí me crió mi abuela. Bururú. Mi abuela Josefina amaba esta canción con la que vamos a despedirnos hoy. Se llama En este país, de la gran María Teresa Chacín. Nos escuchamos el miércoles. Recuerden, @RCR750 y @Delsa Solórzano. Un abrazote, pendientes de las noticias que les traemos de la Unión Interparlamentaria Mundial. Nos escuchamos el próximo miércoles en La Linterna a las 2 de la tarde. Un abrazo. Desde que el sol se levanta, nacen la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente. En este país, mi país, tu país, en este país, desde que el sol se levanta, nacen la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente. En este país, mi país, tu país, mi país es más que un sueño, es toda una realidad, con el orgullo aferrado a su propia identidad. Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad. Mañana regresaremos para ver. En este país, mi país, tu país. Mi país no es un decir, es la conciencia de todos, es el quehacer del presente para forjar el futuro. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.